Mayo de 1940, la época más sombría de Gran Bretaña. El fallo militar en Noruega ha desembocado en la caída del primer ministro Neville Chamberlain. La Cámara de los Comunes insiste en que Winston Churchill tome el control, pero tiene muchos enemigos, entre ellos algunos miembros del propio Partido Conservador y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que quieren que Gran Bretaña reinstaure la paz con Adolf Hitler. Uno de los mayores retos de Churchill fue sin duda el animar al gabinete de guerra a seguir luchando. El mismo día en que Churchill se convierte en primer ministro, Alemania invade Francia. La fuerza expedicionaria británica es enviada a ayudar a los franceses, pero a Churchill le preocupa que Francia carezca de voluntad de lucha. Si Francia se rinde y la fuerza expedicionaria británica es capturada, para muchos estadounidenses Gran Bretaña estaría acabada. Sin el apoyo de Estados Unidos, el Reich centenario de Hitler reinará sobre Europa. Así, la guerra hubiera terminado para Gran Bretaña y probablemente ahora viviríamos en un mundo tan diferente que ni lo reconoceríamos. Con el retroceso del ejército francés, los británicos quedan aislados y rodeados en el puerto de Dunkerque. Todo está perdido. Si la fuerza expedicionaria británica no hubiese sido rescatada, habría sido capturada o aniquilada, y aquel hubiese sido el final de la guerra. Esta es la increíble historia de cómo Churchill lucha contra Hitler y continúa con los aliados hacia la victoria. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. Gran Bretaña está en guerra. El gobierno responde enviando a la Fuerza Expedicionaria Británica, la BEF, a Francia. And now the first pictures of the embarkation of the BEF. Never before has an army set out for the front to fight for a more just cause. Never before have men been more determined to win. Más de 152.000 soldados zarpan para unirse a sus compatriotas franceses en la frontera franco-belga. Una vez allí, se atrincheran y esperan al ataque alemán. Allí estaban esperando a que ocurriese algo. Aunque sabían que comenzaría, la espera les hizo sentir complacidos. Y siguieron esperando. Llegado a aquel punto, la guerra fue apodada como la guerra ilusoria o incluso como la guerra aburrida, porque fue aburrida. Debían mantenerse ocupados. Se entrenaban, volvían a casa por Navidad, volvían a casa de permiso. Ya sabes, jugaban mucho al fútbol. Eran, bueno, formas de entretenimiento donde la gente actuaba y fingía. Así que se creó una situación un tanto ridícula en la que todos deambulaban pensando, espera, pensaba que estábamos en guerra, pero la verdad es que nadie está luchando por nada. Pero la guerra se acerca. Para enero de 1940, los generales alemanes habían ideado un plan de ataque en Europa Occidental. Pero Hitler detiene la invasión repentinamente y los aliados se ven obligados a seguir esperando. Surgen desacuerdos entre Hitler y sus generales sobre cuál es el mejor ataque sobre Francia. El general disidente Heinz Guderian aboga firmemente por enviar tanques por la región de las Ardenas, una zona de densos bosques y colinas formada por una estrecha y serpenteante red de carreteras considerada imposible para los tanques. Una vez dentro, los tanques avanzarían hacia el canal, aislando el ejército británico del francés. Pero resulta demasiado radical para el alto cargo alemán, que rechaza el plan. Hasta que, el 10 de enero, un avión alemán parte hacia Colonia con un oficial militar a bordo. Este se estrella en un campo a las afueras de la ciudad belga de Mechelen. A bordo se encuentran documentos de alto secreto del plan de invasión a Europa Occidental de Hitler.
Los documentos secretos, ahora en territorio aliado, revelan que los alemanes invadirán Holanda y Bélgica desde el norte, antes de pasar a Francia. La reacción inmediata de Hitler al descubrir que los planos de invasión a Francia habían sido descubiertos tuvo que ser de furia absoluta. Como consecuencia, volvió a un plan mucho más arriesgado que los comandantes de su ejército habían rechazado inicialmente, que era cruzar el bosque de las Ardenas y atacar a los franceses en su punto más débil. Pasan a algo mucho más audaz, mucho más arriesgado, pero que sienta por completo el escenario de la guerra que está por venir. El 10 de mayo de 1940, los alemanes desatan sus tropas por Europa Occidental. La suposición de los aliados es que el ataque entrará por Bélgica, razón por la que los aliados colocan a sus mejores tropas, tanto del ejército francés como del británico, en la frontera con Bélgica. Parece que el primer empujón va a llegar por los Países Bajos, pero la realidad es que va a llegar por la región de Ardenas. Y francamente, los franceses y los británicos debieron considerar las Ardenas como algo imposible para los tanques, para las columnas armadas. Logísticamente, ¿cómo iba a ser posible mover un ejército por aquel lugar? Y lo que los alemanes hicieron estupendamente no fue solamente cruzar las Ardenas, que fue el ataque sorpresa, sino también hacer avanzar tropas por Bélgica. En otras palabras, lanzaron un farol contra los aliados y estos cayeron en la trampa. Los alemanes atacan por la casi imposible zona de las Ardenas, con una técnica nunca antes vista en la batalla. La Blitzkrieg. Un ataque rápido contra el punto débil del enemigo por medio de una ofensiva de gran potencia, tanques rápidos, infantería móvil y apoyo aéreo aplastante. Aquella fue la primera vez que se utilizó la Blitzkrieg armada en la historia mundial. Los alemanes lo llamaron Bewegunskrieg, que significa la guerra de movimiento, en la que se ataca con fuerza lo más rápido posible y reduces y aniquilas al enemigo de tal modo que no puede volver a recomponerse. ¿Y qué ocasiona esto? Causa pánico. El efecto sustancial de la Blitzkrieg es abrir a una fuerza enemiga a un peligro real. El efecto moral es crear distanciamiento absoluto dentro del enemigo. Es casi como un truco de magia. El arquitecto del plan, el general Heinz Guderian, dirige a las divisiones Panzer alemanas por las Ardenas. El general Guderian tenía un lema sencillo, casi intraducible, pero que básicamente se reduce a utilizar grandes armas y no hacer nada de forma gradual. Era impulsivo y era un gran experto en guerras con tanques. Guderian y sus divisiones trabajan estrechamente con la Luftwaffe para atravesar las Ardenas, cruzar el río Mosa e invadir a los aliados, hasta llegar al norte de Francia en cuestión de días. La velocidad del avance alemán y la distancia recorrida nunca antes se había visto. Y tanto los británicos como los franceses se quedan tan sorprendidos que retroceden a un corredor entre el norte de Francia y Bélgica, lo que resulta totalmente agotador. No duermen lo suficiente, les disparan. Las cosas no van bien porque todo se desmorona. La moral no está bien. Las divisiones Panzer de Guderian separan a los ejércitos británico y francés, mientras los hombres de Hitler los empujan hacia la costa por millares. The man to beat Hitler is Winston Churchill. The country rallies solidly and resolutely to the task of defeating the most sinister madman that ever aspired to world conquest. Mientras tanto, en Inglaterra, el nuevo primer ministro, Winston Churchill, recibe una noticia impactante. El 15 de mayo recibe una llamada de Reynaud, el primer ministro francés, en la que le dice que la batalla está perdida. Esto ocurre 5 días después de la lucha contra los alemanes. El ejército alemán pasó 4 años intentando hacer esto en la Primera Guerra Mundial y ahora en solo 5 días estaba ya todo perdido.
Tras el reemplazo de Neville Chamberlain tan solo una semana antes, el nombramiento de Churchill como primer ministro no pudo haber llegado en peor momento. Muchos dudan de sus capacidades para salir adelante. Muchos miembros del gobierno consideraban que Churchill era una elección arriesgada, pues había cometido un error tras otro en su vida. En su historial de la Primera Guerra Mundial quedaron muchas imperfecciones, y como resultado, todos temían que Churchill resultase al cargo como un elefante en una cacharrería. Nadie confiaba en Churchill. Se le veía como un hombre que había cambiado de bando políticamente demasiadas veces. ¿Era él el hombre apropiado en aquel momento? Pero Churchill era un luchador. Si se iba a luchar, hacía falta un Churchill, porque Churchill no escondía su desprecio hacia Hitler, no escondía su determinación de resistencia, y era un orador brillante. Era alguien que sabía hablarle estupendamente a la población británica y animarla a resistirse. Con la crisis inminente para las fuerzas británicas en Francia, el primer discurso de Churchill en el Parlamento como primer ministro resulta funesto. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our aim? I can answer in one word: victory. Victory at all costs. Pero la emotiva retórica esconde una dura realidad. En Francia, las fuerzas británicas se enfrentan a la aniquilación en su intento por detener el avance alemán. Junto a los franceses, lanzan un contraataque en la ciudad de Arras. Ese fue el último intento desesperado para intentar revertir las cosas. Pero no lo consiguen. Bueno, no fue un ataque lo bastante grande. Con aquel fallo, se acaba todo. Ya no podían revertirse las cosas. De ahí en adelante, era cuestión de limitación de daños. Con pérdidas y rendiciones de los aliados que alcanzan con creces el 500.000, la fuerza de expedición británica empieza a verse rodeada por los alemanes y tiene la espalda contra la costa. Bélgica se estaba desmoronando por el flanco norte. Los alemanes presionaban desde el este y también desde el sur. Se encontraban en una pequeña burbuja y todos pensaban, Dios mío, esto es una pesadilla absoluta. Los franceses estaban cayendo. La moral estaba baja. Las unidades del ejército francés colapsaban ante los ataques alemanes y los británicos se vieron básicamente engrilletados a un cadáver. Mientras el ataque alemán continúa oprimiendo a los aliados, Churchill viaja a París para reunirse con el primer ministro Paul Reynaud y el alto mando francés. La razón por la que lo hace es para intentar que el comité de guerra francés intente endurecer su posición. Casi como, venga, vamos, seguid adelante. Tiene que haber una solución para esto. No os rindáis, no tiréis la toalla todavía. Pero Reynaud informa a Churchill de que la situación no tiene remedio y le advierte de que su gabinete desea comenzar a debatir la paz con Hitler. Con los hombres de Hitler ganando terreno, la fuerza de expedición británica retrocede en bloque hacia la costa. Los alemanes vivían una carrera contrarreloj. Tenían atrapados a los mejores ejércitos de los aliados y no iban a permitir que se les escapasen. Pensaban que si destruían a los británicos y a los franceses en la playa, habrían conseguido una victoria decisiva que ni podrían haber soñado un par de años antes. Cuando miles de tropas aliadas corren en busca de protección, otras miles reciben la orden de bloquear el avance alemán en Dunkerque mediante la defensa de posiciones clave, como la de Calais. Cada hora que consiguieron salvar en Calais fue importantísima para Dunkerque. Al frente de las tropas aliadas está el brigadier Claude Nicholson, de 41 años. Churchill le envió un telegrama a Nicholson hasta Calais, diciéndole que los ojos del imperio lo observaban. Que te envíen eso siendo comandante significa que realmente no tienes opción a rendirte. Hubo 3 días de lucha brutal entre las divisiones Panzer de Hitler y los aliados, que tenían una desventaja de 3-1. A Churchill se le presenta la oportunidad de evacuarlos, pero dijo, no, quiero que resistáis y sigáis luchando. Fue una de las decisiones más difíciles que Winston Churchill tuvo que tomar durante toda la guerra.
dijo que le había puesto físicamente enfermo el tener que dar la orden, pero que aún así la dio. Fue un ejemplo de liderazgo. La consecuencia para el brigadier Nicholson y sus soldados fue que ninguno consiguió escapar. Fueron asesinados, heridos o capturados. Tras rendirse, Nicholson es enviado a un campo de prisioneros de guerra en el norte de Alemania. Lo triste sobre él es que terminó suicidándose estando en cautividad. Casi como por sentirse culpable por decepcionar al país. Y aún así, si se analiza la situación, sabiendo lo que hizo, está claro que fue un héroe. Tras regresar de Francia, Churchill se reúne con su gabinete de guerra en Londres. En contra de la guerra con Alemania está el conde de Halifax, secretario de Asuntos Exteriores, que quiere que Churchill explore las condiciones de la paz con Hitler. El conde de Halifax era popular entre sus colegas de la Cámara de los Lores. Tenía mucho apoyo en el Partido Conservador y el rey Jorge VI era su admirador. Halifax no era solo la primera opción de su partido al puesto de primer ministro, sino también la del rey. Él mismo decide que no es apto para la labor y se hace a un lado. Aunque Halifax cree que Hitler tan solo pedirá ciertos territorios británicos en la negociación, Churchill teme que Hitler exija el control de la Marina Real y mucho más. El gabinete de guerra del Reino Unido estaba terriblemente dividido, y la explicación es que había personas en él, como Halifax, que eran realistas y pensaban, bueno, ahora no se puede ganar la guerra, tenemos que negociar. Y luego había otros conservadores como Churchill que sentían que había que continuar con la lucha hasta el final, porque de lo contrario los resultados serían mucho peores que habiendo luchado. El 25 de mayo, sin autorización del gabinete de guerra, Halifax se reúne con el embajador italiano en el ministerio y le pregunta si Italia se plantea un alto el fuego con Alemania. Halifax no es el único que cree que este es el mejor plan de acción. Joseph Kennedy, el padre de John F. Kennedy, es el embajador estadounidense en el Reino Unido. Él también cree que Gran Bretaña está acabada y ha intentado acercarse al embajador alemán por el diálogo de paz. Al igual que Halifax, Kennedy no tiene autorización gubernamental para hacerlo. Era evidente que Churchill estaba en apuros. No solo tenía el problema de los alemanes, que destruían su BEF, sino que también tenía enemigos entre los suyos que intentaban convencerle de que negociase la paz. A la vez que Halifax y Kennedy exploran la paz ilegítimamente, Churchill decide que los soldados británicos no pueden seguir luchando en Francia. Deben ser evacuados. Los británicos no tienen más opciones porque todo se reducía a retroceder por el canal, de vuelta a Gran Bretaña, a un lugar seguro, o a levantar las manos y convertirse en prisioneros de guerra. Si la fuerza expedicionaria británica no regresaba, iban a ser capturados o asesinados, y Churchill entendió que no se podía dejar caer en manos alemanas a 250.000 de hombres. Eso hubiese sido esencialmente el fin de la guerra. Con los alemanes peligrosamente cerca de atrapar a la BEF, Churchill recurre a un aliado de confianza para supervisar la operación de rescate, el almirante Bertram Ramsay. Churchill sabía que Ramsay era un comandante extremadamente tranquilo, que obviamente sería de vital importancia en esta operación. Sabía que iba a conseguir completar la labor. Desde unas oficinas en las profundidades de unos túneles debajo del castillo de Dover, Ramsay y su equipo empiezan a planear la evacuación con el nombre en clave de Operación Dinamo. Cuando Ramsay se plantea cómo rescatar a la BEF, bueno, inicialmente ve 3 grandes puertos: Boulogne, Calais y Dunkerque. Así que así es como se tenía que hacer. En pocos días, el ejército del aire alemán aniquila los puertos de Boulogne y Calais. Por eliminación, Boulogne y Calais se pierden. Tan solo Dunkerque puede utilizarse. Así que no había mucha opción al respecto. Y no hay que olvidar que Dunkerque era un gran puerto muy concurrido. Así que había un margen amplio para la evacuación de la BEF en un puerto tan activo. Situado junto a la frontera de Francia y Bélgica, a 64 kilómetros de la costa inglesa,
Ramsay instruye a una gran flota de barcos de la Marina Real, que incluye desde destructores hasta cañoneros, para que se dirija a Dunkerque. Para entonces, más de 300.000 soldados aliados huyen hacia la playa con la esperanza de ser rescatados. Pero con los alemanes cada vez más cerca, el tiempo se agota. Bueno, la previsión era que contaban con 48 horas como máximo antes de que los alemanes los arrinconaran por completo. Y en esas 48 horas, la previsión era que, si tenían suerte, conseguirían rescatar a unos 45.000 hombres. Aquellos eran los mejores escenarios imaginables. Aquella era la evacuación costera más grande de la historia hasta la fecha. Francamente, les tuvo que parecer imposible sacar aquello adelante. Con tan solo 48 horas de margen, los barcos de la Marina Real se ponen en marcha. Pero a la tarde siguiente, tan solo 7.500 hombres han sido rescatados. Fue muy lento porque había que sacar a los soldados de los campos que esperaban pacientemente en la playa. No podían correr todos hacia los barcos. Bueno, cuando tienes a varios cientos de miles de personas aglomerándose en la playa, todo es un caos. Llegar al agua de por sí ya era increíblemente difícil, por no hablar del subirse a un barco. Y eran una presa fácil. Tuvo que ser aterrador. Los Panzer de Hitler están a pocos kilómetros de Dunkerque, cuando reciben un extraordinario comunicado del alto mando alemán. Llega una orden para que los Panzer se detengan y en el frente todos se ponen en contra. Como, espera, vamos a cruzar el canal, no pueden hacernos parar ahora. Uno de los primeros en recibir la noticia es Heinz Guderian. Guderian se dirige al canal cuando recibe la orden que le obliga a detener el ataque de los Panzer y se pone furioso. Cuando vas hacia adelante, atacando, y ves a los enemigos huyendo, te recorre esa sensación de entusiasmo. Pero cuando te llega una orden para que te detengas, no entiendes el porqué. Una de las explicaciones de la orden de interrupción es que así podría llegar la infantería que hubiese quedado rezagada tras los tanques. Pensaban, tenemos otra guerra que batallar contra el ejército francés y tenemos que mantener tantas divisiones Panzer unidas como sea posible. Pero un hombre ve su oportunidad de oro en aquella orden. Hermann Göring, antiguo as de la aviación durante la Primera Guerra Mundial y comandante en jefe de la Luftwaffe. Puede que Göring fuese uno de los líderes nazis más ilustres. Es decir, Hitler confiaba plenamente en él. Eran antiguos camaradas políticos. Göring era arrogante, jovial, cruel. Le encantaba comer. Eso lo sabía todo el mundo. Las indulgencias de Göring no terminan con la comida. En 1923, tras sufrir una herida de bala en la pierna en un golpe de estado nazi fallido, Göring se vuelve cada vez más adicto a la morfina. Tanto es así que la mano derecha de Hitler es admitido en 2 ocasiones en un hospital psiquiátrico. Y sus adicciones consiguieron que tuviese tendencia a sobreestimar las habilidades del ejército del aire alemán y que hiciese promesas grandiosas que no podía mantener. Así que cuando llegó el alto al fuego, bueno, se encaminó a la sede de Hitler y le dijo, no hay de qué preocuparse, mi Luftwaffe destruirá a los británicos. Y Göring dijo, mire, Führer, podemos bombardear las playas, podemos bombardear los barcos de evacuación de los británicos, yo me encargo. Mientras miles de soldados británicos y franceses intentan escapar por el Canal de la Mancha, la Luftwaffe de Göring empieza a destruir el puerto.
Dunkerque estaba en absoluto desconcierto. Es decir, lo habían bombardeado, el puerto estaba en llamas y destruido. Había civiles muertos por las calles. No había electricidad ni agua potable. Bueno, un escenario de masacre absoluta. Durante una oleada de terror de los aviones alemanes sobre las tropas, se escucha un grito. ¿Dónde estaba la RAF? No paraban de decir, ¿dónde está la RAF? Hubo mucha controversia sobre el papel de la RAF en Dunkerque, porque los alemanes habían ordenado básicamente un ataque aéreo en las playas, y la RAF no estaba. Entonces se formó el mito sobre que la RAF estaba ausente. Los soldados estaban atrapados en la playa, aterrorizados. Estaban siendo bombardeados por la Luftwaffe y no sabían si iban a recibir un disparo o a convertirse en prisioneros en las 24 horas siguientes. Se formó un gran resentimiento y muchos rumores. Nadie sabía lo que estaba pasando. El resentimiento contra la RAF crece entre las tropas, así como la desesperación por volver a casa. Pero con el puerto de Dunkerque totalmente destruido, los aliados permanecen varados. El problema de estar en una playa es como conseguir llegar desde la arena hasta un barco. Y bueno, a buques, que realmente son los que pueden llevarse a personas en masa de vuelta a Reino Unido, pero que no pueden atracar en la arena. Aquello significó que los británicos tuvieron que pensar en nuevas formas de acercar los barcos a Dunkerque para rescatar a las tropas. Sin una solución sencilla para huir de las playas, los aliados se arriesgan a ser capturados o asesinados de forma inminente por los nazis. Desde su oficina bajo el castillo de Dover, Ramsey sabe que se le agota el tiempo para traer a los soldados de vuelta a casa. La Marina Real, desesperada por la situación, hace un llamamiento urgente. La Marina Real envió el mensaje por medio de diferentes métodos. Utilizaron noticiarios cinematográficos, retransmisiones radiofónicas en la BBC y también empezaron a hacer llamadas a varios astilleros. Los requisitos eran muy concretos. Necesitaban embarcaciones de al menos 9 metros de largo. Si tenías una, debías comunicarlo al almirantazgo. En Dunkerque terminaron todo tipo de embarcaciones pequeñas. Había lanchas a motor, yates, barcos de vela, barcos de pesca. Pero el hecho fue que cualquier cosa que pudiese ser puesta en servicio se puso en servicio, puesto que todo era indispensable. Charles Lightoller es el dueño de una de las embarcaciones que navegarían a Dunkerque. Charles Lightoller fue el oficial superior que sobrevivió en el Titanic y que en la Primera Guerra Mundial fue comandante de la Marina. Ya había tenido una vida bastante dramática. Lightoller poseía una embarcación a motor llamada Sundowner, que fue requisada por la Marina Real para zarpar hacia Dunkerque con una tripulación de la Marina. Aquello no le valía. Tenía que llevar la Sundowner él mismo. Tenía que hacerse y él mismo lo iba a hacer. Así que, junto a uno de sus hijos y un navegante, zarparon en su pequeña embarcación a motor. Mientras la Sundowner navega hacia Dunkerque junto a cientos de pequeños barcos, la Luftwaffe de Goering se niega a rendirse. Entre las tropas varadas en la playa crece el resentimiento hacia la RAF, aparentemente ausente. El problema es que muchas de las personas de Dunkerque no la veían, y al no verla con sus propios ojos, no se creían que estuviese allí, ni que hubiese hecho el trabajo que tenía que hacer. Lo que no saben las tropas es que sobre ellos, la RAF batalla con fuerza contra la poderosa Luftwaffe. Tan solo en el primer día salieron más de 250 vuelos hacia el puerto. La razón por la que no los veían es porque o estaban sobre las nubes o, más importante aún, luchando contra los alemanes lejos de la playa. El plan de la RAF era mantener a los alemanes alejados de Dunkerque para evitar así luchar sobre el campo de batalla. La idea de que la RAF no estaba haciendo nada era injusta e incorrecta. Y por supuesto, en retrospectiva y con mucho más conocimiento histórico, ahora sabemos cuantísimo hicieron. Durante el transcurso de la evacuación, la RAF consigue acabar con hasta 240 aeronaves enemigas y pierde 106 aviones de combate propios.
La batalla de Francia supuso que 1.500 pilotos resultasen capturados, heridos o asesinados. Pero los presentes en la playa lo desconocen. Los soldados de las playas comenzaron a orientar el enfado con los pocos pilotos y aviadores de la RAF que también estaban en la playa intentando volver a casa. Bueno, es fácil imaginarse que si estás en la playa, estás exhausto, te han derrotado, por fin consigues subir a un barco y allí ves a un piloto de la RAF, pues piensas, espera, creía que tú debías estar protegiéndonos, ¿sabes? Y estás aquí, estás herido y no hay suficientes de los tuyos. ¿Qué demonios está pasando? Y muchos pilotos de la RAF sufrieron mucho por todo aquello. Anthony Bardley, piloto de la RAF y comandante de escuadrón, recuerda los desafíos a los que él y sus hombres se enfrentaron. Los soldados británicos estaban en contra de las fuerzas aéreas. De hecho, un piloto de combate que yo conocía recibió un disparo en el mar en Dunkerque. Nadó hasta un barco y un soldado le dijo: vete, no te voy a recoger. Sois unos bastardos, solo voy a recoger a soldados. Hubo mucho antagonismo. Entretanto, llega el 27 de mayo y ya son muchos miles de hombres los que abarrotan la playa, desesperados por llegar a casa. A pesar de la ayuda de los barcos pequeños, a Ramsey le empieza a quedar claro que evacuar solo desde la playa no será suficiente para salvar a las tropas. Había cientos de miles de hombres en las playas, y cuanto más pequeñas eran las embarcaciones, a menos podían llevarse desde la playa hasta un barco grande. ¿Sabes? Lo que necesitaban era evacuar al por mayor, en masa, y los barcos pequeños, por naturaleza, no permiten hacer eso. Fue un proyecto inmenso. Ramsey intenta rescatar a un ejército de las manos enemigas. ¿Y cómo lo hace? Con todo lo que tiene. Ya sean grandes barcos de la marina o civiles, barcos pequeños, pequeñas barcas, cualquier cosa sirve para ayudar. Fue improvisado. Se hizo ad hoc y fue algo muy difícil. Ese mismo día, el homólogo de Ramsey en Dunkerque, Bill Tennant, oficial superior de la Marina, llega para intentar ayudar a acelerar la evacuación. Ya había barcos destrozados, había bombarderos Stuka lanzándose en picado. Bueno, la escena con la que se encontró fue casi apocalíptica. Por si fuera poco para Tennant y las tropas, el alto mando británico acaba de recibir la noticia de que Hitler ha levantado el controvertido Alto el Fuego. Las temibles divisiones Panzer de los nazis vuelven a avanzar hacia Dunkerque. Con el puerto destruido, miles de hombres a la espera del rescate y la amenaza de los nazis por tierra y por aire, para Tennant, la idea de evacuar a 45.000 hombres en solo 2 días resulta imposible. Todo iba muy despacio. Tenían que hacer algo y tenían que pensar y actuar rápido. Tennant atisba un rayo de esperanza. Se dio cuenta de que había un muelle, una especie de plataforma en el agua de algo más de 1,5 kilómetros que se adentraba en el océano. Realmente era para proteger el puerto. No debía utilizarse como método de embarque, pero por supuesto fue una necesidad en Dunkerque. Así que piensa, intentemos usarlo como embarcadero. Y funcionó. La razón por la que fue un punto de inflexión es porque si consigues acercar un gran barco o un buque a un muelle, puedes cargar a un montón de soldados relativamente rápido. Y de aquel muelle escaparon más hombres que de las playas. El descubrimiento del muelle por parte de Tennant no es el único ejemplo de ingenio en acción en Dunkerque. El apremio por llegar a la playa era primordial para los soldados, que van cargados con armas pesadas, artillería, con camiones e incluso tanques, con todo tipo de equipamiento y restos de la guerra, y se dan cuenta de que no van a poder llevarse nada consigo. Aproximadamente 85.000 vehículos quedan abandonados tras la huida hacia la costa.
Pero mientras esperan a ser rescatados, un grupo de ingenieros de la Marina idean algo ingenioso. Los hombres podían ver el gran muelle desde un extremo, pero seguían teniendo que hacer cola en la playa. Así que se les ocurrió construir sus propios embarcaderos utilizando camiones. Una vez les pincharon las ruedas, los colocaron en fila, los unieron unos a otros, les pusieron bolsas de arena dentro y luego planchas de madera encima. Y así se hicieron sus propios muelles. Este tipo de ingenio fue lo que salvó a muchas personas en Dunkerque. Fue una de las formas en las que se pusieron las cosas un poco más fáciles a sí mismos. El número de hombres evacuados de Dunkerque se ha duplicado. Ya son más de 25.000. Estamos hablando de 16 kilómetros de playas, cientos de miles de personas. En esas playas había todo tipo de personas. Cada persona tuvo una experiencia diferente en Dunkerque. Para algunos fue un caos absoluto. Otros mantenían la cabeza gacha en las dunas y dormían de lo cansados que estaban. Otros atracaban los bares y las cafeterías para conseguir algo de beber. Bueno, para entonces el agua potable ya se había cortado. Las cañerías estaban destrozadas, así que en Dunkerque no había agua potable. Sí que algunos se emborrachaban a vino, pero al menos era algo líquido. Había gente jugando al cricket en la playa. Hubo un artista de circo haciendo trucos de magia subido a un caballo. Y un hombre con el que hablé, al que le encantaban las motos, encontró una moto y empezó a recorrer la playa de un lado a otro, pasándoselo en grande. Había gente pasándolo bien, gente pasándolo mal. Había algunos que luchaban, algunos eran ordenados, otros alborotaban. La gente no era más que gente. Eso es lo que había en las playas. Mientras los soldados esperan a ser rescatados, en las ciudades cercanas al puerto se libra una batalla. Miles de hombres defienden el perímetro alrededor de Dunkerque. Cuenta con 40 kilómetros de largo y 12 de ancho. Está formado por un sistema de canales y vías navegables con los franceses defendiendo por el oeste y los británicos por el este. La orden de las unidades de retaguardia es sencilla: luchar hasta el final. Creo que una de las historias más heroicas y poco reconocidas de la evacuación de Dunkerque es la de los últimos intentos desesperados que se vieron por todo el perímetro de Dunkerque. Pensamos en los barcos, en el heroísmo de la Marina, pero solemos olvidar los soldados que se sacrificaron para que sus compañeros pudiesen salvarse. Les ordenaron defender el perímetro. Les dijeron que llegaría una ola tras otra de soldados. Y así es como tenía que hacerse. Iban a tener que sacrificarse si era necesario. Así que fue un trabajo increíblemente altruista y peligroso. De nuevo en Londres, Churchill observa y espera a ver cuántos hombres de la BEF pueden ser rescatados. Mientras tanto, su ministro de Relaciones Exteriores, el conde de Halifax, sigue teniendo intención de acordar la paz con Hitler. Churchill, al darse cuenta de que debe detener la persistencia de Halifax, convoca una reunión completa del gabinete con ministros de todos los partidos. Le cuenta a todo el gabinete lo que está ocurriendo en Francia sin tapujos. Va al grano sobre la dificultad en la que se encuentran, pero también les cuenta las consecuencias de una rendición llegado ese momento, una Gran Bretaña reducida a estado esclavo. Supongo que la parte más dramática de su discurso fue el final, donde les dijo que si la historia de la isla debía finalizar ahí, que fuese al menos cuando hasta la última persona se estuviese ahogando en su propia sangre. La respuesta de la reunión, según Churchill, fue una gran ovación por parte del gabinete y quedó bastante claro desde aquel momento que existía el deseo de seguir luchando. A Halifax le queda claro que no puede haber más conversaciones secretas sobre la paz con Hitler. Ahora Gran Bretaña necesita un milagro. Más de 40.000 hombres son rescatados gracias en gran parte a las condiciones meteorológicas.
Las condiciones meteorológicas tuvieron un papel clave en la evacuación, y al principio los aliados las tenían de su parte. El cielo estaba cubierto de nubes, lo que le impedía a la Luftwaffe observar lo que ocurría en el suelo, y entre tanto una enorme cantidad de soldados consiguió escapar. Es tentador pensar que todo fue ingenio e ideas sobre cómo hacer las cosas, lo que llevó a los británicos a casa, pero la verdad es que una gran parte de aquello fue casual. Pero llega la tarde y el cielo empieza a despejarse. La RAF defiende la zona con todas sus fuerzas, pero la Luftwaffe de Goering aprovecha la oportunidad que le brinda el cielo despejado para comenzar el bombardeo más salvaje desde el inicio de la evacuación. Así que la situación para los británicos empeora cuando el cielo se despeja, porque en ese momento la Luftwaffe puede sobrevolar prácticamente sin límites las playas y bombardear a su antojo. La Luftwaffe era joven, tenía ganas, tenía un espíritu nacionalsocialista y quería hundir barcos y derrotar al enemigo lo antes posible. Y realmente no piensan en el sufrimiento de las tropas cuando llegan a la playa. Un barco de vapor del Támesis, bautizado como Crested Eagle, suelta amarras del muelle. En tiempos de paz, se había utilizado como transporte de turistas que visitaban ciudades de la costa inglesa. Al inicio de la guerra, se utilizó para la evacuación de niños. En Dunkerque, lleva a bordo a 600 soldados en dirección a Gran Bretaña, cuando la Luftwaffe lo avista preparándose para zarpar. La naturaleza de los Stuka es lanzarse en picado justo hasta antes de liberar la artillería y así tener mejor precisión. Esa era la cuestión. Descendían casi en vertical y no desviaban la trayectoria hasta estar a unos 460 metros del suelo. Llevaban una bomba enorme dentro y dos pequeñas en las alas, y al lanzarlas sonaban. Las sirenas se incluyeron en los Stuka para aterrorizar a las tropas, para que aumentase el miedo del ataque. Así que cuando apuntaban a los barcos que estaban en el muelle, en el mar o incluso en las playas, podían hacer mucho daño. Sobre el Crested Eagle cayeron velozmente 4 bombas que lo transformaron en un infierno llameante. La masacre que ocasionaron fue indescriptible. Los supervivientes cuentan que era imposible reconocer a los demás a causa de los daños que presentaban en los rostros. La gente se tiraba. Hubo un hombre que consiguió llegar a la costa y cuando llegó a la playa se dio cuenta de que parecía que tenía lazos pegados a las manos porque la piel se le había despegado. Unos 300 hombres mueren en el ataque. A pesar de todo, el capitán consigue llevar el Crested Eagle a puerto. No es el único barco que aquel día es atacado. 10 destructores, 8 buques y un gran número de pequeños barcos son aniquilados. Es fácil imaginar cómo tuvo que ser aquello. El estar en el muelle esperando, el conseguir subir a un barco, el pensar que la salvación está a tu alcance y que entonces tu barco se hunda irremediablemente. Charles Lightoller, desesperado por salir de Dunkerque, junto a su hijo y a un navegante, se encamina hacia Ramsgate con su embarcación. Con ella se lleva a 130 soldados rescatados del destructor en llamas. Hay que tener en cuenta que el Sundowner tan solo tenía espacio para 20 o 25 personas. Pero cuando zarpa el Sundowner, Lightoller avista un bombardero que va directo hacia ellos. Y básicamente utilizó una táctica que su hijo, soldado de la Fuerza Aérea, le había enseñado. Vigiló atentamente el Stuka y cada vez que éste descendía, viraba hacia un lado violentamente para que la bomba no les cayese encima. La táctica funciona. El 1 de junio, el Sundowner de Lightoller llega sano y salvo con los 130 soldados a bordo. Se involucró en un extraordinario juego del gato y el ratón, entre un pequeño barco y una aeronave poderosa y mortífera.
Llega la tarde del 1 de junio y tan solo 9 de los 41 destructores enviados a Dunkerque permanecen intactos. El oficial naval Bill Tennant, preocupado por el aumento en el número de víctimas, ordena que el resto de la evacuación se realice de noche. 24 horas después, los últimos barcos con la BEF a bordo abandonan Dunkerque. Tennant y otro soldado recorren la playa en busca de soldados abandonados. Recorrieron toda la playa de la evacuación de Dunkerque con un megáfono diciendo: ¿queda alguien aquí? ¿Queda alguien aquí? Y al no recibir ni una respuesta, a las 23:30 de aquella noche, Bill Tennant contacta con Ramsey y le dice: BF evacuada. Todos los soldados han sido rescatados. Los británicos consiguen lo impensable. Inicialmente se había anticipado el rescate de 45.000 soldados, pero para el 4 de junio, un total de casi 340.000 soldados fueron evacuados de Dunkerque, incluidos más de 100.000 soldados franceses. La evacuación suele apodarse como el milagro de Dunkerque por una buena razón, porque no tenía que haber ocurrido. No hubiese ocurrido sin la orden de alto el fuego, ni tampoco si la condición climatológica hubiese estado a favor de los alemanes, ni tampoco sin el heroísmo de la Marina Real y los barcos pequeños y de las tropas que protegieron el perímetro y se sacrificaron por los demás. Todos esos factores fueron los que sacaron adelante aquel verdadero milagro. De nuevo en Inglaterra, miles de hombres empiezan a llegar a su hogar, inseguros de la bienvenida que les aguarda. Les daba miedo ser recibidos con hostilidad, ser acusados de haber huido o escapado. Muchos de ellos estaban nerviosos por todo aquello. Muchas de esas personas, recordemos, nunca habían disparado un arma. Llegaron directamente durante la retirada y regresaron. Se consideraron a sí mismos restos de un ejército vencido. Creían que no tenían nada de lo que estar orgullosos. El teniente Ian Inglis recuerda el regreso a Gran Bretaña. We were put into a train, and whenever we stopped, people came up with coffee and cigarettes and this sort of thing. And we had evidence of this tremendous euphoria, really, quite unfounded, that we were some sort of heroes and we won some sort of a victory. Amazing, really. It was obvious, really, that we'd been steadily beaten. Se asombraron al descubrir que los trataban como héroes. Y creo que aquello fue el nacimiento del espíritu de Dunkerque. Creo que fue algo que surgió de forma totalmente natural. Para empezar, por el alivio de que hermanos, tíos, padres e hijos estuviesen sanos y salvos, pero también por el alivio de saber que el país todavía luchaba, todavía estaba en guerra, no habían sido derrotados. We must be very careful not to assign to this deliverance the attributes of a victory. Wars are not won by evacuation. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight on the beaches. We shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Winston Churchill, durante este discurso, estaba al mismo nivel que el resto de británicos. No quiso convertir Dunkerque en una victoria. Sabía que no lo había sido. Todos lo sabían. No obstante, tuvo un efecto muy poderoso en la moral británica. Aquello le dejó claro a Gran Bretaña lo que el gobierno y los altos cargos iban a hacer, y también lo que se esperaba de ellos. Y lo hizo con un lenguaje que vivirá durante el tiempo que perdure la lengua inglesa. El rescate de las tropas de Dunkerque cambia la actitud dentro y fuera del país. Quien haya planteado la paz con Hitler
ahora se convierte en persona desterrada. El intento de Halifax de alentar al gabinete a comenzar las negociaciones falla por completo. Para final de año es enviado como embajador a Estados Unidos. Dicen que Churchill, hablando sobre Halifax, dijo: no tiene futuro en este país. De forma similar, Joseph Kennedy, que tenía esperanzas de convertirse en presidente y que creía que Gran Bretaña nunca conseguiría derrotar a los nazis, se vuelve cada vez menos popular en su papel de embajador en Gran Bretaña. A finales de 1940, Kennedy ya no tuvo más opción que dimitir, y fue en aquel momento cuando terminó su carrera política. La evacuación de Dunkerque del ejército británico es totalmente crucial en el éxito final de los aliados en la guerra, porque deja a Gran Bretaña con vida, como la última democracia europea que se resiste a la masacre nazi. Gran Bretaña permanece en la lucha y consigue tiempo para la formación de su gran coalición de aliados para finalmente derrotar a las potencias del eje. Creo que el hecho de que el ejército británico escapase de Dunkerque no es solo una historieta que nos hace sentir orgullosos de ser británicos. Si la fuerza expedicionaria británica no hubiese escapado, hubiese sido tomada como prisionera, hubiese sido destruida. Si Gran Bretaña hubiese caído entonces, ahora viviríamos en un mundo muy, muy oscuro.